Bendecidos, buenos días. Gracias, Señor, por este nuevo día en que podemos estar buscando de Él, de su presencia, de su palabra. ¿Cómo estáis, Patito Repol? Buen día, bendecido. Damos gracias al Padre por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente una mañana más. El día martes ya 30, se terminó junio. Martes 30 de junio. Y vamos a seguir ministrando y haciendo este devocional. Hola, Yaquita, que tenemos cada mañana de lunes a sábado para darnos un momento en las mañanas de meditar un poco en la palabra y para que usted y yo luego tengamos un tiempo de comunión, de búsqueda. Creo que es un muy buen tiempo de buscar y entrar en esto que nos está hablando el Señor estas mañanas, de la sabiduría de Dios. De la sabiduría de Dios. ¿Cómo está, hermana Sole Mardones? Un abrazo, Yaquita Burgos. Y yo doy gracias al Señor porque, y esta es mi oración y mi deseo, que nuestro entendimiento sea alumbrado y entremos en esta plenitud que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y realmente disfrutar del poder vivir y aplicar en nuestra vida la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, que ya eso es algo extraordinario y que es algo que los hombres no pueden accesar si no es a través de Cristo. Porque buenos días, hermana Alicia Martínez, porque la sabiduría de los hombres está limitada, pero la sabiduría que es en Dios es ilimitada. Los hombres tienen capacidades y caminan en sabiduría y toman decisiones en sabiduría. Y mire, y esto es lo que pasa también. Muchas veces los hombres naturales sin Cristo a veces toman decisiones más sabias que los cristianos. Y podríamos decir, bueno, ¿por qué pasa eso si nosotros tenemos a Cristo? Si la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Si tenemos nosotros la provisión de toda la sabiduría, ¿por qué a veces el mundo se destaca más en acciones sabias que nosotros? Sabias en el ámbito limitado del ser humano, que por nosotros ignorar la plenitud de la sabiduría de Dios, nos sorprende esa sabiduría. Juanito, hermana María, buen día. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque no conocemos nosotros. No conocemos lo amplio, lo profundo de la sabiduría divina, de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso Santiago lo enseña, que la sabiduría de Dios está disponible para todo el que la pide poniendo su fe en Dios. Entonces nosotros podemos accesar a una plenitud de sabiduría que usted y yo ni nos imaginamos y que está ligada absolutamente a la dependencia de Dios y caminar en obediencia a sus mandatos, que es parte de entrar en esta profundidad. La suegrita. Por eso que esta sabiduría, que es esta sabiduría de Dios y esta sabiduría que es en Dios, mire lo que dice la definición, y lo que es la sabiduría de Dios, es la comprensión infinita y perfecta de todo lo que eso puede ser. O sea, es tan amplio esto y tan profundo, que en una mente finita, la que es la mente del ser humano, no se puede comprender, y que la única manera de comprender esta profundidad de sabiduría es a través de la mente de Cristo. Por eso es que hemos nacido de nuevo y somos una nueva creación, tenemos una capacidad tremenda, nosotros tremenda, de movernos en ámbitos profundos del corazón de Dios. Por eso la palabra dice que nosotros vamos a experimentar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Que esas son las cosas que Dios tiene destinadas, preparadas, desde antes de la fundación de los tiempos para nosotros. Hay algo tan impresionante que nadie ha visto, que nadie ha oído, que nadie ha pensado siquiera, que tú y yo podemos experimentar. Y esto parece una locura, pero eso es la sabiduría de Dios operando en nosotros. Entonces, busquemos de esta sabiduría. No nos limitemos en nuestra vida, queridos. Que la iglesia no se limite a vivir
en el conocimiento natural y en la sabiduría natural que tú puedes adquirir con estudios, ¿no es cierto?, seculares. En la iglesia hemos caído más en eso que en la sabiduría divina. Y no quiero perder tiempo en eso, pero yo lo puedo ver, hoy día observo los liderazgos, los proyectos giran en torno a sabiduría de hombres y no a la sabiduría divina. Hay una profunda riqueza en lo que nosotros hemos accesado en Cristo Jesús. Por algo la Escritura nos enseña en Corintios que Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hemos estado orando, y yo me imagino que usted está orando pidiendo este punto de que Dios traiga de su sabiduría a nosotros. Y lo mismo que la oración, que hemos dicho que la oración tiene que estar en equilibrio con la palabra, la sabiduría, querido, opera en el ámbito de la palabra de Dios y de la revelación de la palabra de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo que le va a ayudar a que se revele esa verdad. Y hoy día hablaremos de eso. Que esta sabiduría que nos lleva a resolver problemas, a evitar impedir peligro, a alcanzar ciertas metas, a aconsejar a otros a hacer lo mismo. Esta sabiduría que habla de la plenitud del conocimiento de Dios operando en un ser natural como tú y como yo, pero por el Espíritu de Dios en nosotros. Tú tienes que hacer también un trabajo de equilibrio entre tu oración y la palabra de Dios, que te va a llevar a ti y a mí a movernos en el área práctica de la sabiduría. O sea, si hay algo que tiene la sabiduría, y lo hablamos y veíamos los ejemplos de cómo hombres de Dios, que vino el Espíritu de Dios sobre ellos y trajo esta sabiduría para trabajar en arte, en ciencia, en obras de ingeniería. Lo veíamos en el trabajo en el tabernáculo, lo veíamos en el hacer las ropas de los sacerdotes, en la espiritualidad, en la visión. Esa sabiduría se va a lo práctico. Necesita también tener un fundamento y una base sobre la cual moverse. Entonces, la sabiduría implica la amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento, que son los que aportan la sensatez, porque ayer decíamos que es contrario a la estupidez, ¿se acuerdan? Es contrario a la tontedad, a la locura. Esta sabiduría es contraria a eso. Habla de sensatez, de ser sensatos, y de la claridad de juicio que la caracterizan. La sabiduría implica la amplitud, y esto hablaremos hoy día, la amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento, que son los que aportan la sensatez y la claridad de juicio que la caracterizan. El hombre sabio, la mujer sabia, queridos, atesora conocimiento. Y así tiene un fondo al que recurrir. Esto es lo que define el diccionario Perspicacia, un diccionario bíblico, habla acerca de esto. La sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento, que son los que aportan la sensatez y la claridad de juicio que la caracterizan. Entonces el hombre sabio atesora conocimiento, así tiene un fondo al que recurrir. Por eso tú y yo necesitamos de la palabra de Dios, por eso tú y yo necesitamos aprender y darnos tiempo meditando la palabra de Dios, que es la expresión de la voluntad de Dios, que es la expresión de los pensamientos de Dios, que es la expresión de los deseos de Dios, su palabra. Su palabra. Proverbios 10, versículo 14 en la NTV. Proverbios 10, versículo 14 en la NTV dice: las personas sabias atesoran el conocimiento. Las personas sabias atesoran el conocimiento. Pero el hablar por hablar del necio invita al desastre, dice. ¿Qué nos corresponde aquí a nosotros? Que las personas sabias atesoran el conocimiento.
Entonces el conocimiento que trae entendimiento es una base que añade fuerza a la sabiduría. Es algo espiritual esta sabiduría que pedimos y viene de lo alto y que Dios nos da sin reproche, pero con nosotros le añadimos, ¿no es cierto?, conocimiento. Nos movemos en el ámbito de la palabra y esto añade fuerza a la sabiduría. ¿Por qué? Porque en su palabra está expresada la voluntad de Dios. En su palabra está expresada la sabiduría de Dios. Tan altos, dice, como están los cielos de la tierra, así son mis pensamientos. Así son mis caminos, dice. Le da un nivel el Señor a lo suyo. Pero eso lo expresa Él, esa sabiduría tan profunda de Dios. Lo expresa Él a través de su palabra. Entonces, oramos pidiendo sabiduría al Señor y en lo práctico trabajamos en nosotros atesorar conocimiento, meternos con la palabra, entender que ahí está la profunda sabiduría de Dios expresada. Y por el Espíritu Santo vendrá la revelación de esta verdad para que tú y yo la apliquemos. Sabiduría. Sabiduría. Por eso ahí en Proverbios capítulo 4, versículos, voy a leer la NTV. Proverbios 4, versículos 5 al 7 dice: adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. Ahí está la profundidad. En este conocimiento, el añadirle conocimiento a la sabiduría le dará la fuerza a la sabiduría. Adquiere sabiduría, dice, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Gracias, Señor. Entonces esto veremos hoy día. Y esto necesitamos entender hoy día. Que tenemos que añadir a la sabiduría entendimiento. Entendimiento. Gracias, Señor. Porque al añadir entendimiento, esto va a llevarnos a un punto, por eso habla del buen juicio, de tener el discernimiento. Entonces el entendimiento le añade fuerza a la sabiduría. Entonces eso nos hará ser gente que camine en una dirección correcta. Esto nos hará ser gente que va a evaluar las cosas de la manera correcta. Es como el hombre prudente, porque este entendimiento que da fuerza a la sabiduría te hará razonar de la manera correcta. Por eso dice que el hombre que edificó sobre la roca se le llama prudente, porque oyó e hizo conforme a la palabra de Dios. Así que, queridos, hoy día parece una clase esta mañana, pero quería explicar esto para que caminemos de la manera correcta. No solo te quedes con la oración de pedir sabiduría, sino que tú entiendes que a la sabiduría tú y yo debemos atesorar o añadirle conocimiento. Métete en la palabra de Dios. Ora, busca, pide, medita, estudia su palabra, conoce los pensamientos que Dios tiene, que están expresados en su palabra. Entonces, esto dará fuerza a la sabiduría para que tú puedas discernir las cosas, para que tú puedas tomar y razonar y tomar las decisiones correctas, para saber cómo, cuándo y cómo hacerlo.
sabiduría. Pero la sabiduría, los sabios atesoran conocimiento. Termino con ese versículo de Proverbios 10:14 en la NTV. Las personas sabias atesoran el conocimiento. Así que mediten la palabra. Oramos, pero no nos quedemos en lo místico solamente, de que viene algo espiritual, sino que sumemos lo correcto, que es el conocimiento, para entrar en esta plenitud de la sabiduría. Eso es lo que Jesucristo hizo. Así es como Jesús se movió. Por eso Jesús tenía la facilidad de poder expresar en parábolas lo que quería enseñar, porque Él tenía la profundidad de la sabiduría y el conocimiento de la palabra. Recuerde que a los 12 años se quedó en el templo hablando con los maestros, con los doctores de la ley. Él tenía conocimiento de la palabra, pero por el Espíritu tenía la revelación, por eso Él podía caminar en la sabiduría divina, por eso los doctores de la ley lo escuchaban a Él. Que esto sea en lo que entremos, iglesia. Este es el gran privilegio que tenemos nosotros como gente de este nuevo pacto, que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Espíritu de sabiduría está en nosotros, y que clamamos sabiduría al Señor poniendo nuestra fe en Él, y esa sabiduría viene, y tenemos la habilidad de nosotros tener, más encima tenemos a nuestra plena disposición la palabra de Dios para escudriñarla, para profundizar en ella y añadirle conocimiento a esta sabiduría, y esto nos potencie, y la mente de Cristo en realidad se active en nosotros. Gracias, Señor. Mañana seguiremos enseñando un poco más de esto. Medite lo que les acabo de decir y se va a dar cuenta que en su oración cada vez más usted va a ir añadiendo palabra y orando la palabra. Mis amados, les bendigo. Sé que este proceso, si usted lo toma y entra en esto, va a levantarnos como un pueblo que camina en la sabiduría de Dios, y como dijo Moisés, las otras naciones verán y dirán, estos son hombres sabios e inteligentes. Este pueblo es sabio e inteligente. Que esta sea nuestra característica, porque el potencial, las herramientas y todo ya fue dado por el Padre para nosotros. Les amo. Que tengan una hermosa mañana, un buen día martes, y estamos conectados nuevamente mañana en la mañana, compartiendo una vez más la palabra y orando. Tenga su momento de oración ahora. No se olvide, no solo se quede con el devocional y diga, ¡ay, qué lindo! Ore al Señor. Medite esto en el día. Busque la palabra para que lo que usted está recibiendo tenga un efecto en su vida y podamos entrar en lo que Dios desea que entremos en este tiempo. Esto viene de parte de Dios para usted. Bendecidos.